Hola, saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Seguimos con nuestro video de la lectura bíblica con el fin de compartir y motivarlos a seguir leyendo la Biblia y que juntos podamos completar este plan de lectura anual. Saludos. Bueno, hemos terminado con el libro de Génesis y empezado ya el libro de Éxodo y también continuamos con Lucas en el Nuevo Testamento, así que muy alegres por ese avance, por ese progreso que estamos teniendo en la lectura. Bueno, les comparto unos datos sobre Génesis. El tema del Génesis son los orígenes y el propósito de este libro es que Dios eligió bendecir a la humanidad a través de Abraham y su descendencia, quien le daría la tierra prometida. Casi llegando al final de Génesis podemos ver que se perdió la unidad con la descendencia de Jacob. Sus hijos quisieron matar a su hermano José y esto produce parte de una separación y luego, a diferencia de Abraham, ellos buscaron casarse con mujeres paganas. En el libro de Génesis vemos cómo Dios da a conocer su soberanía en la vida y en los problemas de los pecadores como nosotros. Vemos que Dios se presenta controlando la vida o los hilos de la vida de un hombre que acabó en problemas debido a su pecado, para luego el bien de este hombre y del pueblo de Dios. Y hay un pasaje clave en el que quiero hacer una pausa. Muy bien, en Génesis capítulo 50, versículos 20, dice así: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Muy bien, si nos metemos en el contexto de este pasaje, sabemos que leyendo unos versículos antes, podemos leer que José se encontraba nuevamente con sus hermanos, pero antes de esto, momentos antes, la palabra habla que había fallecido su padre Jacob, ya de anciano. Hicieron la sepultura de su padre y sus hermanos de José tuvieron temor de José, porque vieron cuánto amaba a su padre por todo lo que hizo para la sepultura de su padre. Sin embargo, ellos estaban pensando en la venganza que iba a tomar José ahora que su padre ya no estaba. Y sin embargo, ellos mandan a decir a José que deben reconciliarse, que su padre ha dicho que deben reconciliarse y que debe perdonarlos por toda la crueldad que sus hermanos le habían hecho pasar a José. Y José se puso a llorar, él se puso a llorar, pero podemos ver que José en realidad, con las palabras que dice en el versículo que leímos, está confiando en la voluntad de Dios y está viendo el propósito de Dios para su vida, y sus hermanos no lo están viendo. Sus hermanos están enceguecidos o pensando en que José va a tomar algún tipo de venganza contra ellos por todo el daño que ellos le habían hecho a José. Y recordemos que José pasó muy duros momentos, ¿no? Él fue vendido como esclavo de muy joven, luego fue llevado hacia el extranjero, fue tratado como un esclavo y de ahí en más intentó salir adelante, ¿no? Y luego terminó en prisión, en la cárcel, donde también nuevamente las cosas empezaron a ir de mal en peor, digamos. Y sin embargo, luego llegó al puesto donde estaba y podemos observar que José nunca había sido una especie de mano derecha o asesor de un monarca, o en este caso un rey como era el faraón, sino que era la primera vez que él se enfrentaba a esta situación. Y yo pienso en los puestos de trabajo, cuando dice requerimos personal con experiencia, y a veces un puesto jerárquico, ¿no? De muy alto, y buscan a alguien con experiencia y hay gente idónea que va y se hace cargo y los contratan porque tienen esa experiencia. Y sin embargo José no había ya sido asesor o mano derecha de otro lugar, de otra ciudad, de otro pueblo, de otra nación, sino que esta era la primera vez que se encontraba ante esta situación, y sin embargo Dios lo sostuvo. Y podemos ver que el porque él estaba confiando en la voluntad de Dios, él estaba confiando en la soberana voluntad de Dios. Y esta no es la primera vez que José habla sobre su confianza en la soberanía de Dios. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 45, versículo 7. Dice: Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea que vemos que realmente José reconoce
que esto es para, gracias a Dios, es para la gloria del Señor, pero es gracias a que Dios estableció toda esta situación. No es que Él se dejó llevar a propósito como esclavo, no es que Él se dejó encarcelar a propósito, sino que Él confió en la voluntad de Dios y terminó donde terminó. Y no es no es que siempre hay un punto de jerarquía clave y alto que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros confiemos en su soberana voluntad. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús decía lo siguiente, y podemos ver en Marcos capítulo 11, versículo 22, que dice así: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. En algunos comentarios podemos ver que este tipo de fe cree en la verdad revelada de Dios, su poder, y busca cumplir su voluntad. Y bueno, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Déjenme contarles una historia basada en una historia real de la época medieval. Se llama El amigo leal. Un hombre fue condenado a la horca y este hombre tenía a su madre que vivía en una ciudad muy lejana y le pidió permiso al rey para ir a verla. Y este era su último deseo. El monarca aceptó bajo una condición, que otra persona ocupe su lugar mientras permanecía ausente y que si llegase a no venir, esta persona va a ser ejecutada en su lugar. Este condenado fue a buscar a su mejor amigo y le pidió que ocupase su puesto. Por favor, el rey le dio un plazo de 7 días. Si no volvía en ese tiempo, su amigo iba a ser ejecutado en su lugar. Pasaron los días y este hombre no regresaba. Al 6.º día se anunció la ejecución del prisionero para la mañana del día siguiente. El rey, curioso, preguntó por el estado de ánimo de este hombre que iba a ser ejecutado en lugar de su amigo. Y los carceleros le respondieron: oh majestad, él está muy tranquilo, ni por un momento ha dudado que su amigo volverá. Este monarca exclamó y dijo: pobre, no sabe lo que le espera. Su amigo seguramente se fue y lo deja y planea dejarlo en este lugar para nunca volver. Llegó la mañana siguiente y era hora de la ejecución. El preso estaba relajado, sonriente. Incluso cuando el verdugo le colocaba la soga en el cuello, él se encontraba tranquilo. Y justo cuando el rey iba a dar la orden de ejecución, apareció su amigo a lo lejos. En el lomo de su caballo dijo: ¡alto! He vuelto, ¿no? El rey, emocionado, no lo podía creer y ante tal hazaña decidió hacer algo en recompensa de lo que había pasado. ¿Y qué hizo? Le concedió la libertad a los dos hombres. Acá podemos ver el grado de confianza que había entre ellos y el conocimiento que tenía uno del otro, que le dio la seguridad de que su amigo no le iba a fallar. De alguna manera es como nosotros debemos confiar en Dios y en sus promesas, ¿no? En Salmos capítulo 143 versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Esto es traducción NTV. Pero hay una parte que me llama la atención, que es: enséñame a hacer tu voluntad, ¿no? Y la pregunta es: ¿cómo conocemos la voluntad y las promesas que Dios tiene para nosotros? Leyendo, estudiando y meditando su palabra, que es la Biblia. Así que los animo, hermanos, a seguir leyendo la palabra de Dios y seguir meditando y estudiando sus escrituras. Dios los bendiga. Hasta luego.